Consolidaciones. En esta lección vamos a ver cómo el mercado hace algo que le llamamos consolidación y que nos sirve para determinar en qué momentos tenemos una gran indecisión o un mercado que simplemente está lateralizado o que simplemente no quiere, digamos, continuar porque tiene un equilibrio entre las cargas, entre compra y venta. Entonces, para entender mejor la formación de la consolidación, voy a venir acá y vamos acá a hacer una linecita. Entonces, yo siempre me gusta explicar con analogías y hay una analogía muy fácil y es la de la guerra, ¿cierto? ¿Quién gana una guerra? En muchos casos, quien tiene mucho más personal, digamos, en este caso soldados, o mejores equipos o mejores armas, mejor armamento. Pero generalmente a veces también como pasaba anteriormente en las guerras pues que podíamos ver hace mucho tiempo atrás, y es que quien tuviera mayor personal y mejor entrenado obviamente ganaba. En este caso, aquí ganan las fuerzas como tal que tengan más personal o más soldados. Voy a hacer la analogía como tal de la guerra y vamos a hacer de cuenta que cada línea que tenemos aquí es una trinchera, ¿cierto? Y en este lado o en este bando tenemos los soldados compradores y en este bando tenemos los soldados vendedores. Resulta que constantemente estamos en una guerra. En la guerra hay equilibrio y desequilibrio traído al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos en esta guerra va a haber compras y ventas. Entonces vamos a hacer acá, aquí van a estar las compras o la demanda y aquí van a estar las ventas o la oferta. Muy bien. Cada quien está jalando o tirando para su lado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los soldados vendedores quieren llevar el mercado abajo como los soldados compradores quieren llevar el mercado arriba. Para poder que el mercado tenga movimiento al alza o movimiento a la baja, tiene que existir algo que se llama desequilibrio. Si no hay un desequilibrio, quiere decir que el mercado está en equilibrio y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a poner esos conceptos acá. Equilibrio y vamos a ver en qué momento tenemos un desequilibrio. Desequilibrio, muy bien, ahí está. Ok, para que esto se dé, necesitamos entonces que las compras empiecen a, en este caso, empujar hacia arriba y las ventas hacia abajo. Entonces esto lo vamos a medir, digamos, en cuestiones de porcentaje. Si por ejemplo aquí tenemos una cantidad de soldados X, que digamos pueden ser 10, y aquí una cantidad de soldados en compras que pueden ser 10, entonces vamos a tener un mercado equilibrado. Es un mercado que está al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que como aquí tengo 10 personas o 10 soldados disparando hacia arriba y aquí arriba tengo otros 10 soldados disparando hacia abajo, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber un completo equilibrio entre la venta y la compra. No va a haber un movimiento ni alcista ni bajista y eso es una consolidación y es donde el mercado se nos está quedando completamente en equilibrio y es porque tanto como compras o ventas están igualados en ese proceso y no pueden hacer llevar el mercado arriba o abajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un desequilibrio y en algunos de los bandos aumenta o llegan refuerzos? Por ejemplo, para el caso de estos soldados. Entonces, si llegan refuerzos y en este caso me llegan 10 más del lado de la compra, quiere decir que ya no estamos 50-50, ya no hay este proceso, sino que ya vamos a pasar a tener aquí 75 y aquí vamos a pasar a tener evidentemente 25 de ese 100%. ¿Qué va a pasar? Que vamos a entrar en un desequilibrio. ¿Por qué? Porque son más las compras que las ventas. ¿Qué pasa con el precio en este caso? El precio inmediatamente lo que va a hacer es no tener otra opción sino que ir arriba. ¿Por qué? Porque si yo estoy cotizando aquí
y ellos vienen y me empujan, pero solo son 10, mientras que aquí son 20, el mercado intentaría bajar, pero como aquí aparecen más personas, va a ir arriba. Y así va a pasar mientras mantengamos un proceso de mayor oferta o de mayor demanda. En este caso las compras serían la demanda y las ventas serían la oferta. Caso contrario, por ejemplo, que aquí tenemos 20 y se cambien los papeles, y es que aquí llegaron los refuerzos para completar los mismos 20, estaríamos otra vez en equilibrio, ¿cierto? Pero resulta que le llegaron mucho más refuerzos a las ventas, a la oferta. ¿Qué pasa? Que simplemente vamos a volver a girar la balanza y ya no vamos a estar otra vez en equilibrio, sino que vamos a estar en desequilibrio. ¿Y qué va a pasar? Pues que el mercado, que ha intentado detenerse porque empezaron a haber compras, luego llegaron más ventas, pues va abajo, más empezaron compras, luego más ventas, el mercado va abajo. Y eso es lo que pasa constantemente con el precio. Entendiendo esto, podemos comprender por qué el mercado se nos queda en unos rangos, se nos queda lateral o consolidado, y por qué luego él arranca inmediatamente y tiene una cuestión de desequilibrio constante, donde el mercado lo que está haciendo es ir a un lugar. ¿Ok? Ahora, veamos esto como tal aquí en estas gráficas. Entonces, aquí vamos a ver como tal la representación gráfica del precio, en este caso del micro Nasdaq, que está dado por velas japonesas, como lo vieron en la lección anterior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Consolidaciones de origen pequeño, consolidaciones de origen mediano y consolidaciones de origen grande. La consolidación de origen grande la vamos a ver en una lección más adelante, que va a ser el tipo de mercado lateral, un tipo de mercado que le vamos a llamar lateral, pero simplemente es lo mismo, es una consolidación, es un mercado que no puede avanzar ni para un lado ni para el otro porque tenemos un completo equilibrio. ¿Qué vamos a identificar con respecto a las velas? Es que simplemente vamos a marcar, o sea, el mercado nos va a demostrar acá fácilmente que tenemos una zona de techo y una zona de piso muy bien marcada, donde el precio no es capaz de avanzar ni de un lado ni del otro, lo mismo que estábamos viendo allá abajo. ¿Qué pasaría con una formación mediana? Lo mismo, tendríamos una formación arriba de techo, o en este caso de resistencia, para que vayas familiarizando lo que viene en una de las siguientes lecciones, que son áreas de soporte y resistencia. En este caso el techo es una resistencia y el soporte aquí sería un piso, o piso igual a soporte. Fíjate que el mercado, por más de que él intente ir arriba, pues no puede. Intenta ir abajo, no puede avanzar y se devuelve, y se devuelve. ¿Y qué pasa? Tiene unos pivotes muy bien marcados. Cuando yo hablo de pivotes, son esos puntos iniciales del mercado. Fíjate que él viene de aquí a aquí, pivote, de acá a acá, pivote, de acá a acá, pivote. Entonces, estos son los pivotes, estos que estoy marcando con los círculos. Y es donde origina el movimiento y donde finaliza, que rebota contra alguna de las áreas, sea piso o techo. Y lo mismo sucede con una consolidación de origen grande. Nota que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos mucho más mercado, muchas más velas, por ejemplo, en este caso. Entonces, las pequeñitas a veces pueden ser 3, 4 velas. Las medianas un poquito más, 10, un poco más de esas velas. Y pues la grande pues se identifica muy fácilmente porque tenemos varios pivotes en ambas direcciones, tanto en piso como en techo. Podemos tener más de 3, más de 4, vamos a identificarlo en el mercado ahora, y esto es muy sencillo. ¿Y para qué tener en consideración esto? Y es para identificar en qué mercados o en qué momentos, pues, evidentemente el precio tiene indecisión y donde yo no debería participar. Esto me está evitando a mí tomar posiciones en un mercado en el cual a mí no me favorece. ¿Por qué? Pues porque simplemente está indeciso, no va ni arriba ni abajo, y si yo me meto ahí, si yo entro ahí, estoy entrando, digamos, por necedad en un lugar donde pues, no me ha marcado un movimiento para ir a algún lugar específico y simplemente sé que va a estar rebotando, por lo tanto no tengo oportunidades. Entonces es muy importante identificarlo. Vamos al mercado y vamos a identificar ese tipo de consolidaciones. Entonces vamos a empezar con las más pequeñas, son las más fáciles de identificar. Entonces vamos a ver como un grupo, un cúmulo de velas en un lugar específico. Por ejemplo, fíjate en esto. Mira que aquí tengo marcado. Obviamente hay algo muy especial, y es que lo que yo hago en dibujos, digamos que casi es perfecto, mientras que el mercado no es perfecto. Él tiene obviamente movimientos, mechazos, que no se van a dar como tal, así como lo acabas de ver en el dibujo, pero que
me generan la intención de lo que yo acabo de mostrar. Fíjate que aquí tengo intento de continuidad, el mercado se me queda, viene abajo, no puede, intenta ir arriba, no puede avanzar, intenta ir abajo, no puede avanzar, viene acá hasta que al final rompe y continúa. Muy bien, aquí tenemos una consolidación pues de origen pequeño, de origen mediano también podría ser. Ahora vamos a buscar, mira por ejemplo aquí la indecisión tan tremenda que tenemos. El mercado aquí no puede avanzar para ningún lado. ¿Qué tenemos acá? Pivotes, 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 y acá pivotes y pivotes. Uy, perdón, estos no eran. Serían estos. Entonces, ¿qué tenemos? Un mercado que intenta ir arriba, no puede, vuelve abajo, no puede, intenta arriba, no puede, vuelve abajo. Fíjate. Si ves cómo se quedó el mercado ahí, si yo, por ejemplo, alargo esto, se puede ver mucho mejor. Y ahí se quedó, consolidado. Y fíjate que el movimiento del mercado es acelera, lateraliza, y eso se llama un descanso. Entonces, en el tipo de mercado que es lateral, vamos a identificar mucho mejor este patrón de movimiento. Vamos a ver por aquí un poquito más de consolidación. Fíjate, son muy fáciles de identificar. Aquí tienes otro movimiento de consolidación. Mira cómo el mercado intenta, no puede. Y aquí tenemos los pivotes. Este es el pivote, estos son los pivotes. Importante identificar los pivotes para identificar como tal la consolidación o el mercado donde se nos está quedando. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos otra consolidación chiquitica. Fíjate cómo el mercado aquí se nos queda. Mira cómo él intenta, no puede, vuelve abajo, no puede, intenta, no puede, intenta, no puede, hasta que al final rompimiento técnico y continúa. Aquí tenemos una consolidación. Aquí tenemos otra. Fíjate en esto lo interesante. Entonces, como bien te decía, esto te va a servir para anticipar ciertos movimientos. Si tú estás viendo un mercado que va acelerando fuertemente alcista y de repente se empieza a quedar y a formar piso y techo y a quedarse en una zona específica, ten en cuenta que ese mercado pues entró en indecisión, entró en un equilibrio que está entre compras y ventas igualado y por lo tanto no tiene movimiento ni alcista ni bajista. Y lo podemos ver de origen grande, de origen pequeño pues, o de origen mediano. Por ejemplo, mira, esta es un poquito más grande, esta es una indecisión un poco más grande. Mira cómo el mercado aquí no puede pasar, comparada con la que hemos visto. Pues el mercado acelera, detiene, todo el tiempo está haciendo lo mismo. Y por ejemplo aquí, todo este mercado es supremamente difícil de operar, digamos que aquí no tienes oportunidades, por eso anticiparte a eso es primordial para poder tomar una buena decisión y así evitarte unos futuros stops o pérdidas en el mercado. Bien, vamos a ver por aquí los últimos. Fíjate, este por ejemplo es una lateralización grande, que este sería más bien un tipo de mercado lateral, pero que cumple con las condiciones que yo mencioné anteriormente para tener un mercado en indecisión. Y fíjate que tenemos pivotes en ambos sentidos, donde el mercado no es capaz de avanzar y se me queda en una formación como lo había mostrado anteriormente, donde teníamos las trincheras del lado de los soldados compradores y los soldados vendedores disparando para el lado con un equilibrio del 50% hasta que ganaron. ¿Quiénes en este caso? Los vendedores. ¿Por qué? Pues porque posiblemente entraron más posiciones al mercado y se puede notar con respecto al volumen. Fíjate que una vez el mercado estaba en indecisión y luego de tener esa indecisión tomó decisión para ir a algún lugar, el volumen aumentó. ¿Por qué? Pues porque empezaron a entrar más vendedores, en este caso hubo más oferta y por lo tanto el mercado fue abajo. Así que eso es todo por esta lección y para finalizar recuerda, mi actitud y mi mentalidad van a determinar mis resultados. Nos vemos en la siguiente lección.